Buenas tardes, les habla José Guerrero desde Madrid, Cundinamarca, hoy 2 de febrero del año 2022. Este video tiene como finalidad establecer desde el punto de vista jurídico un marco teórico para aclarar el alcance de lo que se ha denominado la cláusula Petro. ¿Qué dice la cláusula Petro? Que permite, y eso es una barbaridad desde el punto de vista no solamente jurídico, sino de la participación democrática, que permite que en los contratos que celebra el Estado por orden del presidente Iván Duque se establezca una condición. ¿Cuál es esa condición? Que los contratos se ejecutarán siempre y cuando Gustavo Petro no sea presidente. Desde el punto de vista de la ley y del contrato, ¿cómo opera la condición? La condición opera de dos formas. La condición es suspensiva o es resolutoria. Sería suspensiva si esos contratos dijeran, se suspende la ejecución del contrato hasta tanto se sepa que Gustavo Petro no es el presidente de la República. Eso sería una condición suspensiva, que es una barbaridad. Y sería una condición resolutoria que sería muchísimo peor, que dijera, los contratos que se están ejecutando al día de hoy dejarán de ejecutarse si Gustavo Petro resulta electo presidente de la República. Eso, de hecho, solamente demuestra cuál es el concepto de Estado y qué es lo que pretenden hacer los partidos políticos tradicionales y los gremios que apoyan sus políticas con los recursos públicos de los colombianos. De la validez de dicha norma. La validez de dicha norma puede estar determinada por dos concepciones de Estado que se tengan. En las democracias podemos decir que el sistema jurídico se caracteriza por su sistematicidad, es decir, en un Estado de Derecho toda norma es el reflejo de otra norma. Este criterio tiene como fundamento la teoría contractualista de Juan Jacobo Rousseau, en donde se ordena que el soberano, que somos los ciudadanos, ordenamos a nuestros representantes, presidentes y demás miembros de los congresos y cosas por el estilo, que actúen en defensa y consolidación de los valores democráticos, y para la realización y la defensa de estos valores democráticos en sus actuaciones no pueden haber contradicciones ni vacíos. Dice la segunda tesis, que es la tesis que avala los criterios absolutistas de Thomas Hobbes, dicen que no, las normas son válidas porque miran única y exclusivamente la manifestación de la voluntad del soberano y lo que él quiera hacer con las partes. Este tipo de visión de Estado caracteriza a los estados absolutistas y a las dictaduras. Entre otros, estos estados no dudan en recortar los derechos civiles, los políticos y los económicos en beneficio de sus intereses particulares o de las personas que quieren defender, de sus gremios y sus grupos económicos. Estos grupos de poder manifiestan, y así sucedió el día lunes en una entrevista que les hicieron en la W, estos grupos de poder, para poder fundamentar esas tesis, dicen no, la ley obliga, porque si es la ley, pues es la ley. Entonces parten de ese criterio según el cual la ley es dura, la ley es ley aunque sea dura, ¿listo? Y dicen que al emitirla el soberano no hace otra cosa sino que proteger el Estado. El día 31 de enero, decía yo, esos gremios, y entre otras personas estaba el apoderado de las causas judiciales del expresidente Álvaro Uribe, decía, no, primero, la cláusula Petro es completamente válida porque está fundada en el principio según el cual el contrato es ley para las partes. Además decía que era válida porque en los contratos afirmaba prima el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que es un derecho fundamental no limitado en materia contractual. Eso es lo que él cree. También afirma ese abogado que afirmar que la cláusula Petro es un acto ilícito significa hacer una interpretación y analogía en perjuicio, cosa que está totalmente prohibida por las normas colombianas. ¿Qué olvidan decir los defensores de semejante cláusula, de semejante barbaridad jurídica? Primero, que los contratos que celebra el Estado son contratos públicos y su cumplimiento busca atender y mitigar las necesidades públicas y garantizar los derechos ciudadanos, y no busca garantizar las preferencias políticas de los contratantes. Olvidan decir que la opinión política es privada y que la defensa de los recursos, derechos y garantías de los ciudadanos es un deber público.
Olvidan decir que así como no hay analogía en perjuicio, un contratista no puede negarse a cumplir con sus obligaciones por estar en desacuerdo con la opinión política de los ciudadanos. Si así fuera, se constituirían como un acto de negación de los derechos políticos. Olvidan decir que esta cláusula constituye un acto de constreñimiento al elector al supeditar la ejecución de una obra a un resultado electoral, pues se está actuando así o se estaría actuando así en interés de las mafias políticas que suscriben y ejecutan el contrato. Olvidan aplicar el artículo 3 y el artículo 13 de la Constitución Nacional, que son debidas garantías y el derecho a la no discriminación y persecución por actos, por opiniones políticas, pero además olvidan el artículo 16 del Código Civil colombiano, si ellos son profesores deberían conocerlo, que indica que en los acuerdos las personas no pueden derogar el orden público y las buenas costumbres. Yo me hago un par de preguntas. La primera, ¿por qué razón esa cláusula condicional solamente está supeditada a que Gustavo Petro no sea presidente de la República? Eso de por sí no constituye un acto de persecución política. ¿Por qué razón no se refiere a los otros candidatos? No quiere decir que esté bien, que tenga que referirse a todos, sino a uno solamente, no debe referirse a ninguno. Pero creo yo que vale la pena determinar a partir de ese hecho que ahí sí hay un acto de persecución política. Y la otra pregunta que todos nos hacemos es, si fuera un mandatario del pacto histórico quien aplica dicho criterio en la contratación estatal, ¿qué dirían los aspirantes y las agremiaciones que defienden la política del presidente Iván Duque? En derecho hay un principio que es un principio del racionalismo kantiano que indica usted debe hacer a los demás lo que está de acuerdo que le hagan a usted, y yo creo que ellos no estarían para absolutamente nada de acuerdo con semejante barbaridad. ¿Qué opino? Que el actuar de Iván Duque y quienes lo secundan demuestran que tienen miedo. Tienen miedo de perder las elecciones y que se desmantele su industria de barbarie, privilegios y corrupción. Tienen miedo de que los ciudadanos decentes construyamos una sociedad de derechos, de garantías, que se respete la vida, la paz, la democracia y las oportunidades sociales. Tienen miedo de que el próximo 13 de marzo se pierdan las elecciones y tienen miedo porque saben que el 13 de marzo los candidatos del pacto histórico aspiramos a ser mayoría o que nuestros candidatos sean mayoría en el Congreso y en el Senado y en la Cámara de Representantes para que en la presidencia de Gustavo Petro se puedan consolidar esos bienes y esos valores de los que he venido hablando. Es necesario también que el día 13 de marzo en la consulta interna del pacto histórico elijamos de los 4 candidatos a la presidencia de la República a Gustavo Petro para que sea la persona que oriente los destinos políticos y sea el presidente de los colombianos para el periodo 2022-2026. No olvidemos de participar en la consulta interna del pacto histórico. No olvidemos en elegir las listas del pacto histórico para la Cámara de Representantes y para el Senado de la República. Castiguemos en las urnas a los vándalos, a los politiqueros y a los vagos que se han robado y que incurren en tanto desmán contra los derechos de los colombianos. Buenas tardes.